Funcionalismo y funciones sociales del derecho. Bredemeier ha formulado un análisis de las funciones sociales del derecho, que arranca de las relaciones que mantiene el sistema jurídico con los otros sistemas sociales, el sistema político, el sistema de adaptación de producción de medios instrumentales y el sistema de socialización. En el cuadro podemos ver la relación que existe entre estos tres. Bredemeier puede ser criticado no solo por el excesivo énfasis puesto en la función integradora del derecho, sino también porque identifica prácticamente derecho con jurisdicción y deja la legislación fuera del sistema. Autores funcionalistas que han escrito después de este autor han seguido insistiendo en la función integradora del derecho, que es, por ejemplo, esencial en la concepción funcional y estructural de Luckmann. Para Luckmann, el derecho es un instrumento de cohesión social, un instrumento de instrumentos que coordina a un nivel altamente generalizado y abstracto todos los mecanismos de integración y de control. La definición de derecho de Luckmann es asimismo abstracta y puede que también algo abstrusa, pero es una definición funcional de derecho. Reibinder nos dice que el derecho cumple fundamentalmente las siguientes funciones sociales: resolución de conflictos, orientación de comportamiento en la medida que dirige y regula la conducta de los miembros del grupo, legitimación y organización del poder social. El derecho, al determinar las instancias que deben decidir los casos de conflicto, así como el procedimiento para hacerlo, convierte el poder en derecho, lo legitima. Configuración de las condiciones de vida. En el Estado social de derecho, este no solo cumple un papel de vigilante nocturno, sino que interviene activamente en la vida social. Cuidado y mejora del derecho. El propio derecho cuida de la realización de las normas jurídicas y de la adaptación de los contenidos y de los órganos jurídicos a sus funciones. Pero esto no es en realidad una función social del derecho, sino una función de supervisión de las otras funciones. Las funciones del derecho anteriores cumplen con algunos motivos de insatisfacción, como privilegiar indebidamente alguna de las funciones del derecho en detrimento de otras, incurrir en un planteamiento excesivamente genérico y abstracto, establecer listas heterogéneas de funciones y no siempre claramente separadas unas de otras. Un obstáculo considerable para el desarrollo de una teoría funcional del derecho es la falta de una terminología común, que es a su vez síntoma de una cierta falta de claridad conceptual. Los efectos sociales de las normas. Según Ferrari, el análisis funcional de derecho debería consistir en el estudio de las relaciones de interdependencia y dependencia entre las siguientes variables: los fines del edicto de la norma, considerando que quienes dictan las normas son en realidad los grupos de presión y no las instancias jurídico-formales; el contenido de la regulación jurídica; los efectos sociales producidos por la puesta en vigor de la norma. Se verán afectados por una concepción funcionalista y conflictualista, concepción genéricamente funcionalista. El análisis de los efectos sociales de las normas girará en torno del concepto de función social, disfunción, funciones manifiestas, funciones latentes. La función social, en sentido funcionalista, puede definirse como toda consecuencia observable producida por la presencia de un elemento en el seno de un sistema social, la cual aumenta o mantiene su grado de integración. Disfunción: consecuencia observable que menoscaban, minan o erosionan una estructura social dada. Funciones latentes: contribuyen al ajuste o adaptación del sistema social, pero no son deseadas, ni o conscientemente reconocidas por los individuos que forman parte del mismo. En otros casos son manifiestas. El análisis funcional de una institución jurídica deberá pues dar cuenta en tanto de las funciones aparentes y manifiestas como de las funciones latentes. En el apartado anterior hablamos de dos términos: concepción funcionalista y concepción conflictualista. Este último parte de un punto de vista crítico con respecto a la sociedad. Lo que la caracteriza no es ya la noción del sistema de equilibrio, sino más bien la idea de desigualdad, de lucha por el poder. Para los funcionalistas, la idea de función posee una connotación positiva, mientras que para los conflictualistas, la contribución del derecho es negativa. El derecho desarrolla también una función de dominación, pues es el medio de que sirve al Estado para asegurar la dominación de una determinada clase. El derecho resuelve conflictos y distribuye en cierto sentido el poder, pero no lo hace en forma neutral, sino de manera interesada, es decir, desigualitariamente
en interés de la clase dominante. La superestructura jurídica, a través de la forma del contrato, del salario, etc., recubre las relaciones sociales con un manto de aparente libertad e igualdad. Para Marx, lo importante no era la superestructura jurídica y política, sino la base socioeconómica sobre la que aquella se asienta. La tradición marxista ha visto incluso en el derecho y el Estado elementos destinados a desaparecer una vez alcanzado el estado superior del socialismo, el comunismo. Marx no es el único autor en sostener una concepción conflictualista de la sociedad. También lo hace Gumplowicz. Para él, la condición de la existencia del derecho es el Estado, y define al derecho como la consagración legal de una desigualdad. A diferencia de Marx, él considera que el conflicto es el sometimiento de un grupo por otro, es un hecho natural y que no se puede eliminar, mientras que para Dahrendorf el conflicto es el elemento dominante de la sociedad, tratándose de un conflicto que tiene lugar entre individuos, no entre grupos, cuya función principal es la de servir como agente de cambio social. El derecho vigente es por definición una realidad social, configurada por distintos grupos o clases sociales opuestos entre sí y con intereses también enfrentados. El derecho, en cuanto a sistema de control social, lo es también de cambio social. La tesis de Marx de que el derecho sigue, pero no dirige a la sociedad, se basaba en la gran medida en la idea de que el derecho no intervenía en la esfera de la producción económica, es decir, intervenía en la órbita de la distribución del mercado, pero no en la de la producción económica, y lo hace sirviéndose para ello del derecho. Este fenómeno es especialmente acusado en los países socialistas, oficialmente marxistas, en donde el Estado y a través de él, el derecho se presenta como agentes poderosos de cambio social. El problema de las relaciones entre el derecho y el cambio social es un tema clásico de la teoría y de la sociología del derecho, que ha recibido básicamente dos respuestas contrapuestas que suelen ejemplificarse en las concesiones de Savigny y de Friedman. Friedman trataría la controversia entre quienes creen que el derecho debe esencialmente seguir y no guiar, y el que debe hacerlo con lentitud, en respuesta a un sentimiento social claramente formulado, y quienes creen que debe ser un agente en la creación de nuevas normas. Hoy la cuestión se plantea en realidad en otros términos. Se acepta que el derecho puede contribuir a cambiar a la sociedad, pero se sabe también que la posibilidad de introducir de esta manera cambios tiene sus límites. Segni nos dice que la cuestión no es ya si el derecho es un vehículo importante de cambio social, sino saber cómo opera en cuanto tal y qué especiales problemas plantea. La sociedad actual es en efecto una sociedad de transformación, sometida a un intenso ritmo de cambio. El problema de cambio social también está conectado con el segundo de los sentidos de función social del derecho, es decir, con el problema de la eficacia social de las normas jurídicas, en la medida en que una norma o una institución jurídica cumple efectivamente ciertas funciones manifiestas o latentes, cabe decir que opera un cambio en la sociedad. Existen los cambios jurídicos producidos por cambios sociales y los cambios sociales provocados por cambios en el derecho. En primer lugar tenemos al derecho como el factor de cambio social. Según Mayhofer, existen numerosos ejemplos desde la antigüedad hasta la Ilustración de ellos. Cabría preguntarse hasta qué punto esos cambios jurídicos no fueron a su vez provocados por cambios sociales. Al plantear el problema de los cambios sociales introducidos por el derecho, Dror ha establecido una distinción entre cambios directos e indirectos. El derecho juega siempre un papel indirecto, fundamentalmente en el cambio social. El cambio directo significa un cambio en las costumbres sociales. Dror concluye que los cambios en el derecho tienen mayor efecto en las áreas de acción emocionalmente neutras y de tipo instrumental que en las áreas de actividades expresivas y valorativas. El derecho moderno se caracteriza concretamente por ser una expresión en una racionalidad de tipo formal. Su carácter racional deriva fundamentalmente de la previsibilidad que genera al ordenar la conducta mediante normas generales y abstractas, dictadas por órganos preestablecidos por el propio derecho. Su racionalidad es formal, procedimental, en cuanto que las decisiones jurídicas son el resultado de procedimientos lógicos deductivos que se basan en principios
tomados del propio sistema jurídico. Friedman daba cuenta de algunos de los efectos que los cambios sociales habían ejercido sobre las principales instituciones jurídicas. En el concepto de propiedad se había ido ampliando gradualmente y las nuevas ideas sociales habían ido modificando los principios que regían el uso de la propiedad en materia de contrato. La libre contratación había sido desplazada por el contrato tipificado, el convenio colectivo y, en general, por el creciente influjo del derecho público. El derecho penal advertía una tendencia a la relativización de la culpa como consecuencia de las investigaciones psicoanalíticas contemporáneas, cambios en los principios justificadores del castigo. El derecho de familia estaba sufriendo grandes transformaciones en materia de insolubilidad con respecto al matrimonio, al aumentar cada vez más las causas de divorcio. Reibinder encontraba 5 grandes tendencias en el desarrollo del derecho de la República Federal de Alemania, que pueden hacerse extensibles en los sistemas jurídicos de los países industrialmente desarrollados. Tendencia a la unificación del derecho, existencia de reglamentaciones comunes en materia comercial y a nivel interno en la creciente uniformidad. 2. Tendencia a la socialización del derecho. Aparece así el deseo de pasar de una igualdad jurídica puramente formal a una igualdad jurídica material. Esto se manifiesta en el reconocimiento y ampliación de la responsabilidad por el riesgo, en la lucha contra la contaminación y por la protección del medio ambiente, en el desarrollo de la seguridad social. 3. Tendencia al crecimiento de materia jurídica. El aumento de las funciones del derecho como consecuencia del paso Estado liberal abstencionista al Estado asistencial intervencionista. Lleva consigo el crecimiento de la norma jurídica. Aparecen las ramas jurídicas, como el derecho del trabajo, el derecho a la economía, derecho de los consumidores. 4. Tendencia a la especialización. Se advierte tanto en las profesiones jurídicas como en la consecuente aparición de las jurisdicciones contenciosos, administrativa, laboral, etc. y la burocratización del aparato jurídico. 5. Tendencia a la simplificación del derecho. Los problemas jurídicos exigen cada vez más un amplio recurso al conocimiento, técnica y cientificidad. En particular, la utilización de la informática va a alterar profundamente el funcionamiento y la propia concepción del derecho. No cabe duda, en primer lugar, que los jueces, la jurisdicción, solo pueden ser agentes importantes para el cambio jurídico y social, tanto en los sistemas de common law como en los sistemas de derecho codificado. La instancia jurídica en los estados democráticos, la renovación periódica de las cámaras legislativas, permite asegurar que estos serán un reflejo de las corrientes de opinión dominante en la sociedad y que tendrán una plasmación en la producción de las nuevas normas. En ocasiones el Parlamento puede ir más lejos y tratar de utilizar la ley para introducir cambios sociales. En este caso, existe el riesgo de que las nuevas leyes resulten ineficaces. Algunas condiciones que debe cumplir el derecho para que los cambios que pretenda cumplir sean eficaces en el doble sentido de establecer nuevos modelos de conducta y de lograr que sean aceptados, interiorizados por los destinatarios de las normas, según Evan, ha establecido 7 condiciones. 1. Que la fuente del derecho utilizada tenga autoridad y prestigio. 2. Que la ratio de la nueva ley aclare su continuidad y compatibilidad con los valores institucionalizados existentes. 3. Que indique modelos que puedan servir de referencia y que resulten aceptados. 4. Que se usen en la medida adecuada en el elemento temporal para superar una potencial resistencia. 5. Que los agentes que imponen la aplicación del derecho acepten el comportamiento exigido por el derecho, sino interiorizando los nuevos valores, al menos reconociendo su legitimidad. Emplee sanciones tanto positivas como negativas para apoyar el derecho. 7. Dotar de protección eficaz a los derechos de las personas que resultasen perjudicadas como consecuencia de la evasión o violación de la nueva normativa.